buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel Nasco, yo soy patólogo del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria en Tenerife y junto con mi compañera Cristina Rabasco, nefróloga del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, tenemos el placer de presentar esta tarde pues, el primer bloque de casos clínicos interesantísimos, de los cuales seguramente todos aprenderemos mucho. Y bueno, no queremos comenzar sin agradecer a los organizadores, los compañeros organizadores de la Glose, por el inmenso trabajo que realizan y que nos permiten estar hoy aquí disfrutando de este evento y esperando que las próximas ediciones sean presenciales. No olvidar también que durante las presentaciones pueden ir haciéndose las preguntas en el transcurso de las presentaciones, en un icono que hay allí de un lápiz, y al final de las presentaciones haremos un pequeño debate de preguntas. Cristina, si quieres decir algo. Bueno, pues lo mismo, muchas gracias a la organización por hacerlo todo posible y si, como ha comentado Ángel, al final podéis ir haciendo las preguntas, no hace falta esperar al final de los casos para hacerlas y cuando terminen todos los casos pues comenzaremos el debate de preguntas, ¿vale? Pues nada, sin más preámbulos, si les parece, pues comenzamos con los casos clínicos. Buenas tardes, soy Marta Álvarez Nadal, residente de nefrología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, y junto con mi compañera Patricia García Bellás del Servicio de Anatomía Patológica vamos a presentar un caso de un paciente con déficit de adenina fosforribosiltransferasa con recidiva precoz en el postrasplante inmediato. Se trata de un varón de 41 años, natural de República Dominicana. Como antecedentes familiares tiene 14 hermanos, todos ellos sanos, y su madre falleció por un infarto agudo de miocardio. En su familia no hay antecedentes de enfermedad renal. El paciente además presenta hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y en la infancia cólicos renoureterales expulsivos. Es valorado en el año 2018 en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón por un deterioro de la función renal rápidamente progresivo, con microhematuria, y con un estudio inmunológico completo negativo. Es por ello que se realiza una biopsia renal compatible con una nefritis tubulointersticial con cristales intratubulares e intracelulares de morfología aciculada y con una coloración marrón rojiza. El estudio de orina de 24 horas no mostró alteraciones favorecedoras de la formación de litiasis y dado el diagnóstico de sospecha se decide realizar una cromatografía líquida de alta resolución que confirma una excreción urinaria elevada de adenina y de 2,8-dihidroxiadenina. Todo esto es compatible con un déficit de adenina fosforribosiltransferasa. La adenina fosforribosiltransferasa es una enzima que participa en el metabolismo de las purinas y ayuda a la transformación de adenina en adenosin monofosfato. El déficit de esta enzima conlleva el acúmulo de adenina, que es metabolizada a 2,8-dihidroxiadenina por la santina oxidasa. Esta 2,8-dihidroxiadenina es una sustancia poco soluble que se elimina a través del riñón y que termina depositándose en el intersticio renal, dañándolo e induciendo enfermedad renal crónica. Otras veces, su cristalización ocurre dentro del túbulo y produce litiasis renal, que característicamente es radiolúcida. El déficit de adenina fosforribosiltransferasa es una entidad rara, cuya prevalencia exacta se desconoce. Si bien se estima en torno a 1 por 27.000 en población japonesa y 1 por 100.000 en población caucásica. Tiene un patrón de herencia autosómico recesivo y el gen afectado está situado en el brazo largo del cromosoma 16. Diversas mutaciones germinales han sido descritas, sin relación entre genotipo y fenotipo. Y en aproximadamente un 10% de los casos no es posible detectar mutaciones a pesar de una secuenciación completa del gen de la adenina fosforribosiltransferasa, como sucedió en el caso que presentamos, en el que el estudio genético resultó negativo. La edad de inicio oscila entre los 0,5 y los 78 años, con una mediana de 36,3. La forma más frecuente de debut es como enfermedad renal crónica progresiva, si bien se han descrito casos previos que debutan como enfermedad renal rápidamente progresiva. El tratamiento se basa en fármacos que inhiban la enzima santina oxidasa, para evitar de este modo el acúmulo y depósito de 2,8-dihidroxiadenina. Puede utilizarse tanto allopurinol, un inhibidor no selectivo, a una dosis habitual en torno a 200 mg al día, aunque se ha descrito en series la necesidad de aumentar la dosis hasta 600 mg cada 24 horas,
y también se puede utilizar Fleuxostat. En este caso es un inhibidor selectivo y evita del mismo modo el acúmulo de 2,8-dihidroxiadenina. A pesar de inicio de inhibidores de la enzima santina oxidasa, el paciente no recupera función renal e inicia programa de hemodiálisis crónica. Es derivado entonces a nuestro centro para inclusión en lista de espera de trasplante renal. Este tiene lugar el 14 de septiembre de 2020, recibiendo un injerto de donante cadáver en muerte encefálica con riesgo inmunológico estándar. Según nuestro protocolo, se inicia inmunosupresión con basiliximab, tacrolimus, micofenolato de mofetilo y esteroides. Como incidencias en el postrasplante inmediato, presentó tendencia a hipotensión arterial y supranivelación de tacrolimus en los primeros días, llegando a alcanzar niveles séricos de 27 nanogramos mililitro. Mencionar que el paciente, pese a su entrada en diálisis, mantuvo tratamiento con allopurinol 100 mg al día, el cual se reintroduce en el postrasplante inmediato. Una vez corregidos los posibles factores tóxicos y dado que este mantenía función retardada del injerto con necesidad de sesiones de hemodiálisis a demanda, se decide realización de biopsia renal en el día +15. En el servicio de anatomía patológica recibimos 2 cilindros de tejido renal de 0,4 y 1,1 centímetros. Esta imagen corresponde a una panorámica de un fragmento cortical de uno de ellos. Desde este aumento se identifican los glomérulos conservados, sin alteraciones histológicas y sin datos de esclerosis. Tampoco se observa infiltrado inflamatorio intersticial relevante ni datos de cronicidad. A mayor aumento y centrándonos en el intersticio, se identifica discreto edema con componente tubular levemente distorsionado en su arquitectura, con signos morfológicos de necrosis tubular aguda. Fijándonos con más detalle, se observan abundantes estructuras cristalizadas, tanto de localización intratubular como en el citoplasma del epitelio de revestimiento. Estos cristales se reconocen por todo el parénquima de manera difusa. Son de morfología estrellada, en abanico, coloración parduzca y birrefringencia blanca positiva con luz polarizada. Aquí podemos ver a gran aumento los cristales, con su morfología característica. Dados los antecedentes personales del paciente y su enfermedad de base, el diagnóstico de la biopsia fue injerto renal con lesiones histológicas de nefropatía por cristales compatible morfológicamente con recidiva de su enfermedad de base. Depósito de cristales de 2,8-dihidroxiadenina. Volviendo al caso clínico, dado que el déficit de adenina fosforibosiltransferasa es una enfermedad que tiende a aparecer en pacientes jóvenes, el desarrollo de enfermedad renal crónica suele convertir a estos pacientes en candidatos a trasplante renal. Este no corrige el defecto metabólico subyacente, por lo que los pacientes que reciben un trasplante renal tienen alto riesgo de recurrencia, pudiendo manifestarse en forma de nefropatía por cristales o litiasis, y el curso puede ser como disfunción primaria del injerto o como daño crónico con pérdida de función en los meses siguientes. De ahí que, dado que la sobreproducción de 2,8-dihidroxiadenina no se corrige con el trasplante renal, y aunque la literatura que existe al respecto es escasa, parece que los pacientes con déficit de adenina fosforibosiltransferasa pueden beneficiarse de mantener el tratamiento con el inhibidor de la santina oxidasa hasta el trasplante y tras el mismo. Se ha publicado recientemente la serie más amplia hasta la fecha de pacientes trasplantados renales con esta patología, que incluye un total de 22 injertos en 18 pacientes. Los autores comparan retrospectivamente la incidencia de recaídas de enfermedad y evolución de la función renal tras el trasplante, en un grupo de pacientes que estaba en tratamiento con inhibidor de la santina oxidasa previo al trasplante frente a un grupo que no estaba en tratamiento. Respecto al grupo con tratamiento, el fármaco prescrito en todos ellos fue allopurinol, a una dosis que variaba entre 100 y 300 miligramos al día, y la media de inicio del tratamiento fue de 2,6 años antes del trasplante. En la tabla podemos ver los resultados más relevantes. En el grupo sin tratamiento podemos observar cómo prácticamente la totalidad de los pacientes recaen, 10 de los 11 incluidos, mientras que solo se observan 3 recaídas en el grupo que recibió tratamiento con allopurinol. Se evidencia además en el grupo con tratamiento pretrasplante una mayor supervivencia del injerto a largo plazo, con una tasa de filtrado glomerular en torno a 60 ml minuto a los 2 años frente a los casi 15 ml minuto en el grupo sin tratamiento. Como conclusiones, estos autores destacan que el riesgo de función retardada del injerto es alto en ambos grupos y que el tratamiento con inhibidores de la enzima santina oxidasa, previo al trasplante y tras el mismo, se asocia con mejor función renal y supervivencia del injerto.
Destacan además una posible mayor agresividad en el riñón trasplantado frente a los riñones nativos, que relacionan con la acumulación en plasma de 2,8-dihidroxiadenina, especialmente en pacientes sin un tratamiento adecuado, y con el fenómeno de isquemia-reperfusión del trasplante, que podría condicionar una mayor susceptibilidad. Como monitorización de estos pacientes, ya que la concentración plasmática de 2,8-dihidroxiadenina no está disponible de manera rutinaria, proponen la realización de sedimentos urinarios seriados. En cuanto al tratamiento, si bien hay poca evidencia, recomiendan una dosis pretrasplante de al menos 400 miligramos de allopurinol al día y mantenerla durante al menos 3 meses. Y destacan por último que en pacientes que recidivan a pesar del tratamiento, un aumento significativo de la dosis del mismo se asoció a estabilización de la función renal y en algunos casos a mejoría de la misma. En la serie que acabo de comentar, todos los pacientes que recibían tratamiento lo hacían con allopurinol. Por ello traigo también este ejemplo de tratamiento con Flebuxostat. Es un case report de un paciente de 28 años con una enfermedad renal crónica no filiada que recibe un trasplante renal de donante vivo emparentado y que en el posttrasplante inmediato presenta marcada presencia de cristales en los sedimentos urinarios, por lo que tras realizar múltiples estudios, entre ellos una primera biopsia renal, se diagnostica de déficit de adenina fosforibosiltransferasa, por lo que se decide inicio de Flebuxostat. La dosis de este fármaco se aumentó progresivamente hasta la desaparición de los cristales en el sedimento, estabilizándose la función renal, y a los 6 meses se realiza una segunda biopsia renal de control que muestra la desaparición por completo de los cristales de 2,8-dihidroxiadenina. En nuestro caso, una vez conocidos los hallazgos de la biopsia renal, y aunque en el posttrasplante inmediato se había reintroducido el allopurinol a 100 miligramos al día, según lo tomaba el paciente previo a la cirugía, se decidió aumentar progresivamente la dosis de allopurinol hasta 600 miligramos al día, experimentando el paciente una mejoría sostenida de la función renal. A día de hoy, 5 meses tras el trasplante, presenta una creatinina plasmática estable en 2,15 miligramos de decilitro, sin cristales en el sedimento urinario. Como conclusiones, a la luz de este caso clínico y de la revisión de la literatura, podemos decir que el estudio genético negativo no descarta el diagnóstico de esta entidad, que además debemos sospecharla en casos de enfermedad renal crónica no filiada con antecedente de litiasis o nefropatía por cristales, que es importante mantener el tratamiento con inhibidores de la santina oxidasa pese al inicio de diálisis y posiblemente sea necesario aumentar la dosis en el posttrasplante inmediato, si bien son necesarios más estudios para evaluar la duración de ese tratamiento. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Elena Gomá, residente de nefrología de la Fundación Jiménez Díaz, y hoy presentaré junto a María Díaz, residente de anatomía patológica, un caso de nefropatía antimembrana basal IgA monoclonal como una nueva presentación de mieloma múltiple. Empezaremos presentando el caso. Se trataba de un señor de 77 años que como factores de riesgo cardiovascular era hipertenso de larga evolución y dislipémico. El paciente no era diabético, sin embargo tenía una larga historia de enfermedad cardiovascular. A los 50 años presentó un ictus isquémico y tenía mucha vasculopatía periférica. Fue intervenido en numerosas ocasiones de un aneurisma abdominal. En concreto, una de las intervenciones fue para colocación de un stent en la arteria renal izquierda. Como enfermedad renal, el paciente fue diagnosticado en 2016 de una enfermedad renal crónica G2A2, en principio atribuida a una afectación microvascular por hipertensión y por esa vasculopatía periférica. En 2016 inicia seguimiento por nefrología. En ese momento presentaba una función renal con una creatinina sérica de 2 miligramos de decilitro y un filtrado glomerular estimado de 34 mililitros minuto. En ese momento se completa estudio con una orina de 24 horas en el que presenta una proteinuria creatinina de 465 miligramos gramo y una microalbuminuria por creatinina de 159 miligramos gramo. Además, cabe señalar que el paciente presentaba hematuria significativa desde el inicio del estudio. Tras estos resultados, se diagnostica al paciente de una enfermedad renal crónica atribuida inicialmente a esta afectación microvascular por la hipertensión y por esa vasculopatía periférica tan severa.
Desde el inicio del seguimiento en consultas de nefrología, el paciente presenta un progresivo pero lento deterioro de función renal. En 2017 presenta un pico de creatinina de 2,1 hasta 2,6, motivo por el cual se decide solicitar un perfil glomerular completo. En los resultados llama la atención la aparición de la inmunofijación en orina y suero, un índice de kappa lambda muy elevado y una inmunofijación para IgA monoclonal tipo kappa. El resto del perfil glomerular fue negativo, ANCAS, ANAS, antimembrana basal y un complemento normal. Por estos resultados se decide derivar al paciente a las consultas de hematología para completar el estudio. Hematología decide completar el estudio con un aspirado de médula ósea. En él concluyen que presenta entre un 10 y un 20% de células plasmáticas, lo cual puede ser compatible con un mieloma múltiple. Deciden completar el estudio tanto con inmunofijación como con una biopsia de médula ósea, en el que concluyen que se trata en realidad de una gamapatía de monoclonal de significado incierto, sin embargo con varios criterios de alto riesgo de evolución a mieloma. Deciden completar el estudio con una resonancia magnética de cuerpo entero en el que descartan la presencia de lesiones óseas a cualquier otro nivel. Para completar el estudio, dado que no presenta los criterios de malignidad estrictos de mieloma múltiple, se busca lesión de órgano diana, en concreto de la insuficiencia renal. Para ello se realiza una biopsia renal para descartar que no presentara afectación renal a ese nivel. La biopsia renal es finalmente realizada en 2018 para descartar afectación por mieloma múltiple a este nivel. Soy María Díaz, voy a contar la biopsia. En el servicio recibimos un cilindro renal de 9 milímetros de longitud, constituido por corteza renal con una arquitectura distorsionada. Entre las 32 secciones que realizamos en todo el espesor, identificamos 12 glomérulos, 4 de los cuales estaban globalmente esclerosados. En los glomérulos que no mostraban lesiones se identificaban unas luces capilares patentes y no identificamos engrosamientos, dobles contornos, espiculaciones ni otras alteraciones de la membrana basal. Tampoco se identificaron depósitos subendoteliales ni mesangiales. En 2 de los glomérulos que sí que presentaban lesiones identificamos focos de hipercelularidad endocapilar, como podemos ver en esta técnica de plata entre las 9 y las 12 horas. En otros 2 de los glomérulos identificábamos como hallazgos patológicos proliferaciones extracapilares de más de 3 capas de células y más del 10% en la circunferencia, cumpliendo criterios de semilunas. Podemos verlo también en esta técnica de Mason, que presentaba un foco en la porción central del glomérulo de fragmentación eritrocitaria y fibrina. Como podéis apreciar también en esta técnica de plata, la semiluna es aparente y aparecía una pequeña sinequia. El componente túbulo intersticial apenas aparecía alterado, con focal edema intersticial y ocasional presencia de eritrocitos en los túbulos, sin signos de daño tubular agudo, y focal depósito de hemosiderina en los epitelios tubulares. Dentro de los focos de atrofia y de fibrosis intersticial, estos fueron escasos, suponiendo entre un 5 y un 10% del total de la muestra. Las estructuras vasculares incluidas en la muestra mostraron una hiperplasia menintimal leve moderada. Los hallazgos dentro de la inmunofluorescencia directa fueron de negatividad para inmunoglobulina G, negatividad para la IgM, negatividad para C3, un depósito inespecífico de C5b9 consistente en las membranas tubulares y en los glomérulos esclerosados, así como negatividad para fibrinógeno. Lo que llamó la atención de este estudio de inmunofluorescencia directa fue un depósito lineal no granular para IgA, similar al que encontramos en una IgG en una enfermedad antimembrana basal, además de intensidad muy llamativa. También llama la atención que la positividad para IgA era monoclonal, con positividad para kappa y negatividad para lambda. Con todos estos datos, el diagnóstico fue de una enfermedad antimembrana basal glomerular atípica, mediada por IgA monoclonal kappa, con un patrón morfológico de glomerulonefritis proliferativa extracapilar focal.
Tras el resultado de la biopsia ya mencionado en 2018, se decide en conjunto con hematología el inicio del tratamiento con 6 ciclos de Velcade, dexametasona y ciclofosfamida. Aún así, la función renal del paciente persiste deteriorándose hasta presentar creatininas variables entre 3 y 3,5. El tratamiento de mantenimiento constituyó en ciclos de 3 meses de Velcade. Desde el año pasado, en 2020, la evolución de la función renal del paciente persiste deteriorando hasta finalmente iniciar seguimiento en consultas de enfermedad renal crónica avanzada. Tras la presentación de este caso, decidimos hacer una revisión de la entidad de antimembrana basal. Empezamos por el espectro típico, el síndrome de Goodpasture, que suele ser un curso agresivo que puede normalmente asociar una afectación pulmonar. En la biopsia lo que se suele ver es una rápidamente progresiva con semilunas y en la inmunofluorescencia un patrón lineal tanto en la membrana basal glomerular como en las tubulares. El anticuerpo normalmente se trata de una IgG tanto 1 como 4 dirigida a la cadena alfa 3 del colágeno 4. Estos anticuerpos se suelen detectar en suero, sin embargo en los espectros típicos suelen ser negativos. Decidimos realizar una revisión de los casos descritos de antimembrana basal atípica y encontramos este artículo de Nasser. En él describen 20 casos de antimembrana basal atípica en su unidad y lo primero que nos planteamos es qué es lo que definen ellos como una antimembrana basal atípica. El primer criterio que utilizan es que tiene que presentar un patrón lineal en la inmunofluorescencia de la biopsia, que los anticuerpos en sangre deben ser negativos y que generalmente se pueden presentar con diferentes patrones a nivel de la microscopía óptica. Además, ellos cuentan que entre sus pacientes el curso ha sido muy variable, desde un curso indolente hasta un curso a veces quizás más progresivo, pero que ninguno de ellos se ha asociado a una afectación pulmonar. De entre los 20 casos que presenta Nasser, únicamente uno se trata de una antimembrana basal IgA. Además, este caso se trata de una monoclonal tipo lambda. En su artículo, ellos definen que generalmente la antimembrana basal atípica únicamente es un 10% del total de casos de antimembrana basal, que además la progresión suele ser lenta, al contrario que la atípica, y que puede presentar diferentes espectros. Algunos de ellos presentan hematuria y otros proteinuria, incluso hasta en rango nefrótico. Cabe señalar que ninguno de estos casos presenta afectación pulmonar y que la supervivencia al año es mucho mejor que la atípica, casi llegando hasta un 85%. Tras la revisión de Nasser nos planteamos cuántos casos más hay descritos en la literatura de antimembrana basal IgA monoclonal. Encontramos una revisión de Moblis en el que cuentan 11 casos de pacientes con antimembrana basal IgA, tanto poli como monoclonal. En él comentan que únicamente 2 de estos casos son antimembrana basal monoclonales. El primero es el de Borza Infervenza, es un paciente que presentaba un síndrome de Goodpasture recurrente con antimembrana basal en sangre negativos y que en 5 años evolucionó a una enfermedad renal crónica avanzada. Sin embargo, el segundo caso de Job descrito es una IgA monoclonal para lambda en un paciente con una historia previa de lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, en el momento de la biopsia no presentaba ni actividad ni clínica ni biológica y que presentaba una moderada enfermedad renal crónica. Tras esta revisión nos planteamos en qué contexto entraría nuestro paciente. Efectivamente también se trataba de una antimembrana basal atípica IgA kappa, sin embargo en el contexto de un mieloma múltiple. Por tanto, se trataría de una entidad de una enfermedad por depósitos de inmunoglobulinas en la membrana basal. Así que nos remitimos al consenso de gamapatías monoclonales de significado renal. Remitiéndonos a la clasificación del consenso, en el que utilizan un criterio morfológico para diferenciar las diferentes patologías, nuestro paciente entraría como una enfermedad de depósitos de inmunoglobulinas monoclonales. Entre organizada e inorganizada, nuestro paciente formaría parte del grupo de no organizadas, y entre esas 3 subclasificaciones iremos averiguando qué criterios cumple nuestro paciente. Dentro de esta clasificación, el primer subtipo que encontramos es la enfermedad por depósito de inmunoglobulina monoclonal. En esta entidad se incluyen todas aquellas que presentan depósito de cadenas ligeras, pesadas o de ambas, y que generalmente en la biopsia tienen una distribución punteada, tanto en la membrana basal como en la membrana tubular. Por tanto, nuestro paciente no quedaría incluido en este subtipo.
La siguiente entidad descrita es la glomerulonefritis proliferativa con depósito monoclonal de inmunoglobulinas. En ella únicamente se incluyen aquellas que son depósitos de inmunoglobulinas completas, incluyendo por tanto el dominio constante. Hay que mencionar que la inmunoglobulina más frecuentemente depositada es la IgG3, sin embargo también hay casos descritos de depósito de IgM e IgA. Por tanto, nuestro paciente tampoco estaría incluido en este subtipo. Por último, hacen una pequeña subclasificación de miscelánea. En ella, literalmente, describen que se trataría de aquellas enfermedades que típicamente no se asocian con una gamapatía de significado renal, así como, por ejemplo, una antimembrana basal secundaria a una gamapatía monoclonal. Por tanto, nuestro paciente se incluiría en este grupo. ¿Qué es lo que describen ellos? Que generalmente estos casos son pacientes con una antimembrana basal en suero negativos, lo que cumpliría nuestro paciente, con depósito de IgA o IgG, en nuestro caso sería de IgA, y que normalmente suelen tener frecuentes brotes, incluyendo la recurrencia post-trasplante. Para concluir, nuestro paciente se trataría finalmente de una antimembrana basal atípica monoclonal IgA-kappa. Es cierto que es una entidad rara y desconocida y que únicamente hay 3 casos descritos en la literatura de IgA monoclonal, que ninguno de ellos está descrito en un contexto de mieloma y que, como mencionaba previamente, la clasificación no es del todo descriptiva. Además, cabe mencionar que la evolución de nuestro paciente ha sido progresiva, lenta, pero finalmente terminando en una enfermedad renal crónica avanzada en solo 5 años desde el diagnóstico. Muchas gracias y espero que les haya interesado. Estaremos aquí conectadas para contestar cualquier pregunta. Hola, soy Beatriz García Peris, residente del Hospital General de Castellón, y junto con Esther Rosselló, patóloga del mismo hospital, os vamos a presentar este caso titulado Otra vez aquí, fracaso renal agudo recidivante. Os presentamos a un varón de 78 años con antecedentes de múltiples factores de riesgo cardiovascular, hipertenso, dislipémico, diabético insulinizado y, entre otros antecedentes, en seguimiento por neumología por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y una enfermedad renal crónica estadio 3B con unas creatininas basales en torno a 1,5. Esta es la trayectoria que presentaba nuestro paciente. Como vemos, revisando años anteriores, tenía múltiples ingresos en neumología por cuadros de reagudización de POC, ¿vale? Disnea, fiebre. Y en las analíticas llama la atención una importante elevación de reactantes de fase aguda, llegando incluso a tener una procalcitonina de 20. La función renal la mantiene estable en todos estos ingresos y, revisando las imágenes, no se evidenciaban condensaciones neumónicas en la placa. Aquí es donde conocemos al paciente por primera vez. Durante un ingreso en neumología por un cuadro de clínica respiratoria en fiebre, se contacta con el nefrólogo de guardia porque el paciente había presentado un fracaso renal anúrico. En este, como vemos en la analítica que se extrajo, se veía una creatinina de 6,5 con una tendencia a la hipercaliemia, láctico 1,7 y una importante elevación de reactantes de fase aguda con una procalcitonina de hasta 8. Dado el fracaso renal, precisa inicio de hemodiálisis durante el ingreso. Se realizan una serie de estudios, de los cuales llaman la atención una serología infecciosa negativa, una banda monoclonal IgG-kappa en el proteinograma con un ratio de cadenas 2,9, inmunoglobulinas en rango, autoinmunidad negativa, y sí que vemos que el complemento se encuentra la fracción C3 descendida y la C4 en el límite inferior de la normalidad. Extrajeron hemocultivo, surocultivo y cultivo de esputo, resultando todos ellos negativos. Asimismo, no se evidenciaban signos de endocarditis en la ecocardiografía y también se realizó un TAC en el que no había hallazgos a destacar. Nuestro paciente recibe tratamiento con antibiótico empírico, levofloxacino, que fue escalado a meropenem, y una tanda de corticoterapia endovenosa posteriormente a vía oral y descendente. Con ello, la evolución clínica es excelente, con resolución del cuadro, reanudación del ritmo diurético y vuelve a tener una función renal similar a la previa al ingreso y una normalización de los reactantes de fase aguda, junto con también una normalización del complemento. Por ello sospechamos que se pudiera tratar de una glomerulonefritis asociada a un proceso infeccioso con un posible foco urinario en el que no se llegó a aislar microorganismo porque el paciente ya había tomado tratamiento antibiótico. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? 2 meses tras el alta, nuestro paciente vuelve a presentar un cuadro de clínica respiratoria con fiebre, dolor abdominal y poliartralgias,
manteniendo una función renal similar a su previa. De esta manera ingresa como una reagudización de POC en la unidad de corta estancia. A los 3 días del ingreso, avisan al nefrólogo de guardia porque el paciente presenta un fracaso renal agudo anúrico, precisando inicio de hemodiálisis. Llama la atención que en el estudio de nuevo existe un descenso del complemento. Asimismo, dado que no nos cuadra la evolución del paciente y estos episodios repetidos, solicitamos una biopsia renal durante el ingreso. Recibimos un cilindro que tenía unos 25 glomérulos, de los cuales aproximadamente el 50% estaban totalmente esclerosados. Y llamaba la atención también un intersticio aumentado con un infiltrado inflamatorio crónico. Vemos que los glomérulos más respetados tienen un patrón de proliferación endocapilar, que es más evidente a gran aumento, en donde observamos la casi completa ausencia de luces endocapilares, un patrón lobulado y la presencia de un infiltrado inflamatorio agudo, constituido tanto por polinucleares bien configurados como por polvo nuclear. Otros de los glomérulos mostraban un patrón todavía más avanzado de proliferación endocapilar y vemos el rico infiltrado inflamatorio agudo acompañante. Cuando hacemos técnicas inmunistoquímicas para C4D, observamos un incremento de los depósitos de este factor del complemento que nos está hablando de una activación de la vía clásica. En cuanto a las técnicas de PAS y plata-metenamina, con plata-metenamina son evidentes los dobles contornos y que en la membrana neoformada se acumulan las células inflamatorias agudas. Hay también focos de necrosis fibrinoide, que eran más evidentes todavía con el tricrómico, y en algunas zonas polvo nuclear y también áreas de fibrosis cicatricial. Todo ello nos lleva a pensar que estamos ante un proceso de glomerulonefritis aguda endocapilar, probablemente de tipo postinfeccioso. Los depósitos inmunes eran minúsculos y solamente con algo de C3 en mesangio en forma de comas, pero no disponemos de la imagen. Si nos fijamos en el intersticio, sí que observamos que hay agregados nodulares linfoides. Había un predominio de células CD20 y algunas plasmáticas que eran policlonales para cadenas ligeras kappa y lambda. Y había también algunos eosinófilos, así como una marcada atrofia tubular con fenómenos de tiroidización, que nos llevó a pensar que probablemente había también asociado un componente de tipo alérgico de nefritis tubulointersticial crónica por fármacos. Y de una forma muy similar al ingreso anterior, con antibioterapia y corticoides, la evolución clínica del paciente es excelente, con resolución de la clínica y luego reanudación del ritmo diurético y recuperación de la función renal. Se va a nuestro paciente de alta con prednisona que mantuvimos a la espera de realizar una serie de exploraciones para decidir un tratamiento ya dirigido. Sospechamos que podría tratarse de una glomerulonefritis asociada a una enfermedad autoinflamatoria. Pero 2 semanas tras el alta, el paciente de nuevo presenta un cuadro de aumento de disnea, tos, poliartralgias, fiebre y dolor abdominal, y esta vez también un cuadro compatible con una trombosis venosa profunda en miembro inferior derecho. El paciente refería haber estado olvidando la toma de prednisona en los días anteriores y con ello ingresó en medicina interna con diagnóstico de sospecha de una reagudización de POC. Entonces, al día siguiente, el paciente presenta un nuevo episodio de fracaso renal agudo anúrico, por lo que contactan con nefrología, que valoramos al paciente, y precisa de nuevo inicio de hemodiálisis urgente. En la analítica también vemos otros factores que estaban presentes en los fracasos previos, pero también presenta esta vez una plaquetopenia. De nuevo, todo esto refuerza nuestra sospecha diagnóstica de que fuera una glomerulonefritis asociada a una enfermedad autoinflamatoria. Durante este ingreso decidimos realizar un PET-TAC para descartar infecciones o neoplasias ocultas. Asimismo también tuvimos que estudiar la posible presencia de una trombopenia asociada al uso de la heparina. Sin embargo, la determinación de anticuerpo anticomplejo factor 4 fue negativa. Y pues ya sabemos la evolución del paciente fue igual que en los otros 2 ingresos. Recupera el ritmo diurético, vuelve a su función renal normal y además resuelve completamente el cuadro clínico. Los reactantes de fase aguda se normalizan, la plaquetopenia se resuelve y el complemento vuelve a la normalidad.
Entonces, ¿qué decidimos poner de tratamiento? Para ello tenemos que estudiar, ¿no?, de qué se trata, qué tipo de enfermedades son estas. Los síndromes autoinflamatorios se trata de enfermedades de naturaleza cíclica en las que se alternan periodos de una gran expresión inflamatoria con fiebre, poliartralgias, manifestaciones gastrointestinales, artritis cutáneas, serositis, con periodos sin clínica, en las que también se normalizan los reactantes de fase aguda. La fisiopatología es por una disregularización en la inmunidad innata en la que por diferentes vías celulares o moleculares existe una hiperactivación del inflamosoma. No existe un desencadenante infeccioso ni existen anticuerpos o autorreactividad, no es una enfermedad autoinmune. Y se diagnostica en la edad pediátrica en adultos jóvenes debido a mutaciones en genes que participan en estas vías. Nuestro paciente tiene de especial que es un paciente adulto y es que existen formas monogénicas autosómica dominante o recesiva de penetrancia variable o formas poligénicas multifactoriales que hacen que la enfermedad o bien tenga unas manifestaciones atípicas o menos severas y que aparezca de una forma más tardía diagnosticándose en la edad adulta. Esto tiene importancia debido principalmente al pronóstico porque se han descrito asociadas a estas enfermedades que pueden hacer complicaciones como una amiloidosis secundaria debido a la inflamación. Si nos equivocáramos en el diagnóstico nos puede llevar a hacer una serie de pruebas con un elevado gasto sanitario o incluso pruebas invasivas. El tratamiento es importante asociar que debemos dar tratamiento inmunosupresor con terapia biológica bloqueando las interleuquinas y tratamiento con corticoterapia INE para tratamiento sintomático. Y también, pues conociendo los genes, podemos hacer un diagnóstico genético. Existen casos publicados en la literatura de pacientes similares a nuestro caso clínico. A destacar en el primero, en el que se producen hasta 11 episodios de fracaso renal antes de iniciar el tratamiento inmunosupresor. Solicitamos un estudio genético con un panel de autoinflamatorias en nuestro paciente, detectando mutaciones, una en el gen MYD88, probablemente patogénica, y otra en el gen NOD2, variante de significado incierto. Vemos aquí en la tabla de mutaciones descritas cómo el gen NOD2 puede estar presente en lo que se conoce el síndrome de Blau. Otro síndrome autoinflamatorio descrito es el síndrome de Schnitzler. Lo sospechamos inicialmente en nuestro paciente porque habíamos detectado un pico monoclonal, lo he dicho al inicio de la charla. Sin embargo, no cumple los criterios diagnósticos, dado que lo característico es el pico monoclonal, sobre todo IgM, junto con manifestaciones cutáneas. Y sí que lo he traído porque el gen MYD88, la vía MYD88, está implicada en esta entidad. La situación clínica del paciente tras iniciar tratamiento con anakinra fue muy buena. Nuestro paciente no ha vuelto a presentar episodios ni de fracaso renal ni de reagudización de la clínica respiratoria, lo que nos hace pensar que todos estos episodios que había estado presentando anteriormente podrían tratarse de una forma menos agresiva de su enfermedad autoinflamatoria. Y qué bonito queda aquí representado en la gráfica el complemento. Como vemos que en esos 3 episodios sí se consumió y que ahora tras inicio de tratamiento con anakinra se ha mantenido estable. En conclusión, los síndromes autoinflamatorios también se deben sospechar en los pacientes adultos, especialmente cuando tienen esta presentación clínica cíclica característica. Hay que resaltar la importancia de hacer el diagnóstico, es difícil, son enfermedades en las que hay que pensar, dado que el diagnóstico diferencial, especialmente en pacientes de esta edad, es amplio. La edad avanzada no es un criterio de exclusión, tal y como hemos visto, y la base del tratamiento se centra en bloquear la acción de citoquinas proinflamatorias. Lo más utilizado es el bloqueo de la interleuquina 1 con anakinra o canakinumab, pero existen otros en estudio. El campo de los síndromes autoinflamatorios está en expansión y cada vez se conocen más genes y más mecanismos fisiopatológicos. Buenos días, mi nombre es Evelyn Hermida, soy residente en nefrología y junto con Natalia Castrejón del Servicio de Patología presentamos desde el Hospital Clínic de Barcelona el caso de un desorden granulomatoso raro que puede afectar exclusivamente al parénquima renal. Se trata de un varón de 35 años de raza negra con una infección por VIH diagnosticada en 2004, sin seguimiento y sin registro de infecciones oportunistas, que fue admitido en el servicio de infecciones de nuestro centro en noviembre de 2020, con un cuadro compatible con SIDA, con un linfocito CD4 y una carga viral de VIH de más de 2 millones de copias. En resumen, comentaba un síndrome constitucional,
fiebre y diarreas de varias semanas de evolución, resultado de una infección diseminada por citomegalovirus y Mycobacterium simiae, infección intestinal por Mycobacterium avium, neumonía neumocócica, infecciones de orina de repetición y candidiasis orofaringea. Al ingreso, además, presentó una creatinina de 2.65 mg por decilitro, que en relación con el motivo de consulta se orientó como un fracaso renal agudo prerrenal con progresión a necrosis tubular aguda. Como parte del estudio renal, se realizó una ecografía que describía riñones de tamaño normal con marcada hiperecogenicidad parenquimatosa bilateral y difusa. Se solicitaron varios sedimentos de orina que tras resolución de los episodios de infección del tracto urinario fueron inactivos, y estudios de proteinuria que evidenciaron una excreción en rango nefrótico, a expensas de albúmina sin síndrome nefrótico. Es en este momento que se comenta con el servicio de nefrología para valoración. Ante los hallazgos descritos y al tratarse de un paciente VIH de raza negra, consideramos como primera opción diagnóstica una glomerulosclerosis focalis segmentaria secundaria. En segundo lugar, y dado que también se diagnosticó de una infección por virus de hepatitis B, pensamos en una nefropatía membranosa. Los títulos de antiplados R, conocidos a posterior, fueran negativos. Y menos plausible, ya que el estudio de complemento solo tenía un mínimo descenso de C3, consideramos el diagnóstico de una glomerulonefritis membrano-proliferativa. Es en este escenario donde solicitamos la realización de una biopsia renal diagnóstica. En el servicio de anatomía patológica recibimos 3 cilindros renales en los que se identificaron hasta 16 glomérulos, 5 de los cuales globalmente esclerosados, algunos de ellos representados en la imagen de la derecha. La extensa coloración azulada observada en los cilindros era debida a la representación de la medular y a zonas de fibroedema, de manera que las áreas de fibrosis intersticial establecida con atrofia tubular afectaban a menos del 20% del parénquima evaluado. Varios glomérulos mostraban algunos capilares de aspecto edematoso, con presencia de histiocitos intraluminales. No se identificó ningún glomérulo con esclerosis segmentaria y el estudio de inmunofluorescencia directa resultó negativo para IgG, IgA, IgM, C3 y C1q. Focalmente se observaron algunas arteriolas con edema endotelial. El intersticio presentaba un infiltrado inflamatorio denso que afectaba más del 40% del parénquima evaluado, como se resalta en esta tinción de PAS. A mayor aumento, vemos que el infiltrado inflamatorio era mixto, predominantemente histiocitario, con presencia de agregados de macrófagos espumosos. Estos presentaban un citoplasma granular que era intensamente positivo para las tinciones de PAS, plata y CD68. Llamaban la atención múltiples inclusiones en el citoplasma de los histiocitos, que presentaban un núcleo central denso con un halo claro periférico, que recordaban a una diana, compatibles con los cuerpos de Michaelis-Guttman. Delante de este hallazgo se realizó la tinción de Boncosa, útil para detectar los depósitos de calcio, que resultó positiva en los cuerpos de Michaelis-Guttman. Dado que el agente infeccioso más frecuente en la malacoplaquia es la Escherichia coli, realizamos una tinción para detectarla, y fue positiva muy focalmente en aisladas inclusiones citoplasmáticas. Debido al contexto clínico, llevamos a cabo la tinción inmunohistoquímica para detectar el citomegalovirus, que evidenció muy aislados núcleos positivos. Por otro lado, las tinciones para P24 y de Zil-Nielsen fueron negativas. En el estudio de microscopía electrónica se identificaron en el intersticio y en los túbulos numerosas inclusiones citoplasmáticas correspondientes a estructuras lisosomales con centro calcificado, compatibles con los cuerpos de Michaelis-Guttman. En conclusión, tanto los hallazgos morfológicos como ultraestructurales fueron compatibles con una malacoplaquia renal, con patrón de nefritis intersticial xantogranulomatosa. La malacoplaquia representa una afectación granulomatosa rara, consecuencia de un proceso inflamatorio crónico que puede afectar cualquier órgano, sobre todo al tracto urinario, viéndose la afectación renal exclusiva hasta en un 15% de los casos. Su fisiopatología se centra en un defecto lisosómico para la degradación de bacterias. Esta digestión parcial facilita el depósito de compuestos de calcio y hierro.
Por ello, alteraciones del sistema inmune a nivel de la fagocitosis o estados de inmunodepresión innata o adquirida predisponen a su aparición. Macroscópicamente, la malacoplaquia renal suele observarse como nódulos amarillentos blandos, situados en los cálices y en el parénquima renal, que histológicamente se traducen en sábanas de macrófagos con citoplasma eosinófilo e inclusiones citoplasmáticas características, que son los llamados cuerpos de Michaelis-Gutmann. Estos son positivos para las tinciones de Paz, de calcio como el boncosa y de hierro como el azul de Prusia. Se suelen acompañar de un infiltrado inflamatorio mixto. En la microscopía electrónica se observan los cuerpos de Michaelis-Gutmann que miden entre 4 y 10 micras y que cuando son maduros tienen un centro cristalino oscuro rodeado de una zona luciente con anillos lamelares periféricos correspondientes a depósitos minerales. En estadios iniciales se pueden llegar a identificar las estructuras bacterianas como se observa en la imagen inferior derecha, en la que vemos la bacteria central con su pared celular ondulada y rodeada de agregados de lisosomas. Clínicamente, la malacoplaquia renal se puede presentar como una lesión renal aguda o crónica, pielonefritis aguda y hasta en 1/3 de los casos como una masa renal con un patrón de actividad metabólica indistinguible del que se observa en una neoplasia. La asociación con episodios de infecciones de repetición y o estados de inmunodepresión deben hacernos sospechar su diagnóstico. En relación con los procesos infecciosos, la E. coli es el germen más involucrado, en un 70 a 90% de los casos. El tratamiento se basa en antibióticos con capacidad para penetrar leucocitos y fagolisosomas, siendo de elección las quinolonas y el trimetoprim-sulfametoxazol. Establecer el diagnóstico de malacoplaquia renal es fundamental, ya que se considera un estadio precedido de la nefritis intersticial y seguida de la fibrosis. De ahí que su detección y tratamiento oportuno podrían ayudar a evitar la progresión de la lesión renal. Al momento del diagnóstico, nuestro paciente se encontraba bajo tratamiento con moxifloxacino, que se mantuvo durante 4 semanas. El estudio mediante TAC abdominopélvico y endoscopia urológica descartó lesiones a este nivel. En cuanto a la evolución clínica, el paciente presentó múltiples complicaciones asociadas, como infección refractaria por CMV y una micobacteriosis intestinal persistente. Requirió tratamiento con foscarnet y otros antibióticos nefrotóxicos. Al final del seguimiento, presenta remisión parcial de la proteinuria hasta 2 gramos por día y una creatinina plasmática de 2 miligramos por decilitro. Dado que la malacoplaquia renal requiere un tratamiento antibiótico prolongado que minimice el riesgo de progresión a fibrosis intersticial, queremos enfatizar la importancia de la biopsia como herramienta diagnóstica ante un fracaso renal agudo de origen no filiado o la presencia de masas renales en pacientes inmunodeprimidos. Quedamos atentas a la discusión. Buenas tardes a todos, soy Almudena Juez del Pozo, residente de 3er año de nefrología del Hospital Clínico San Carlos y junto a la doctora Sánchez de la Nieta, nefróloga, y junto al doctor Cortés Toro, nefropatólogo de nuestro hospital, presentamos nuestro caso clínico inhibidores de checkpoint en el paciente oncológico, un nuevo trigger para la aparición de glomerulonefritis extracapilar pauciinmune. Se trata de un varón de 71 años, hipertenso, diabético, dislipémico, con antecedentes de carcinoma epidermoide de pulmón, diagnosticado en mayo del 2018, inicialmente tratado con lobectomía del lóbulo inferior derecho y linfadenectomía sistemática, posteriormente con quimioterapia adyuvante mediante 4 ciclos del esquema cisplatino-vinorelbina desde septiembre a noviembre del 2018. Posteriormente, en enero del 2019, el paciente inicia tratamiento de mantenimiento dentro de un ensayo clínico con inmunoterapia, con durvalumab, un inhibidor del checkpoint, en concreto un anti-PDL1, del que recibe 12 ciclos, siendo el último ciclo el 14 de noviembre del 2019. A los 3 días de haber recibido este último ciclo, el 17 de noviembre, el paciente ingresa por un cuadro de astenia y de edema en ambos miembros inferiores de 2 semanas de evolución. A la anamnesis, el paciente además refería orinas espumosas y de aspecto colúrico. A su ingreso las cifras tensionales se mantuvieron bien controladas y respecto a la exploración física únicamente llamaba la atención un importante edema bilateral con fobia en ambos miembros inferiores.
Respecto a las pruebas complementarias, se objetivó un fracaso renal agudo AKIN3 con creatinina de 4,5, partiendo de una función renal previa rigurosamente normal, acompañado de proteinuria de 4 gramos en 24 horas, hipoalbuminemia de 2,2 y microhematuria. La placa de tórax fue normal, se realizó una ecografía renal urgente donde se visualizaron ambos riñones de tamaño y aspecto normal, sin datos que sugiriesen uropatía obstructiva y con un quiste renal simple en el polo superior del riñón derecho como único hallazgo. Nos encontramos, por tanto, ante un síndrome nefrótico con hematuria y fracaso renal agudo AKIN3 a estudio. Iniciamos el estudio etiológico, solicitamos batería inmunológica mediante el estudio de autoinmunidad que resultó normal, solicitamos proteinograma y estudio electroforético en sangre y en orina. También resultó negativo como despistaje de gamapatía monoclonal y solicitamos las serologías víricas de virus B, virus C y VIH que también fueron negativas. Con todo ello, el paciente fue propuesto para realización de biopsia renal, cuyos hallazgos serán descritos a continuación por el doctor Cortés. Buenas tardes, gracias Almudena. Bueno, nosotros recibimos un cilindro cortical renal de 0,8 centímetros, de los cuales tenían hasta 21 glomérulos por sección. Esta es la panorámica donde se veían incluso algunos infiltrados inflamatorios linfomonocitarios desde este aumento, ¿no?, que afectaba a una parte del parénquima. Aquí otra zona. De estos 6 mostraban esclerosis global y hialina y a mayor aumento, algunos 6 en concreto presentaban celularidad inflamatoria, linfocitaria intracapilar, algunos neutrófilos como podemos ver aquí, e incluso necrosis segmentaria del penacho con fenómenos de leucocitoclasia y hematíes fragmentados. En 4 de los glomérulos se veían imágenes como esta, con semiluna epitelial que aquí en este caso concreto afecta prácticamente la mayor parte de la circunferencia glomerular. Esto desde el punto de vista histológico exclusivamente nos puede plantear diagnósticos diferenciales como una nefropatía IgA, nos puede plantear también con una glomerulonefritis membranoproliferativa, una posinfecciosa o incluso un lupus. Le hicimos inmunofluorescencia tras predigestión con Pronasa y no se observó depósito inmune con ninguno de los antisueros empleados. Por lo tanto, el diagnóstico final con estos hallazgos fue de glomerulonefritis extracapilar pazoinmune. Con el diagnóstico de glomerulonefritis pauciinmune con extracapilaridad en el 27% de los glomérulos en probable relación con durvalumab, iniciamos tratamiento con bolos de metilprednisolona intravenosa, seguidos posteriormente de prednisona oral a dosis de 1 miligramo kilo día, así como con bolos de ciclofosfamida IV ajustados a la edad y a la función renal del paciente, decidiéndose además la suspensión definitiva del tratamiento oncoespecífico. Posteriormente se observó una recuperación parcial de la función renal del paciente con un descenso en la creatinina hasta cifras de 3,5, motivo por el cual se decidió el alta hospitalaria después de un mes de ingreso hospitalario. Posteriormente el paciente inicia seguimiento ambulatorio estrecho en las consultas externas de nefrología, manteniendo una función renal similar. A las 2 semanas del alta hospitalaria y tras una semana de haber recibido el segundo bolo de ciclofosfamida, el paciente reingresa el día 25 de diciembre por un empeoramiento agudo de la función renal con creatinina máxima de 7,1, urea de más de 300, proteinuria de 4 gramos en 24 horas, aunque sin síndrome nefrótico clínico evidente en esta ocasión y con hematuria intensa. Desde la suspensión del tratamiento con durvalumab, el paciente no había iniciado nueva terapia desde el punto de vista oncológico. Al ingreso se realizó despistaje de causas de fracaso renal agudo que se descartaron y ante la sospecha de un nuevo brote versus una glomerulonefritis extracapilar pauciinmune rápidamente progresiva, se decidió inicio de bolos de metilprednisolona nuevamente. A las 72 horas y ante la ausencia de mejoría de función renal, el paciente requirió inicio de terapia renal sustitutiva mediante hemodiálisis urgente el día 8 de enero del 2020. Posteriormente, el paciente se mantuvo en hemodiálisis intermitente durante 4 semanas, aunque sin objetivarse mejoría alguna de la función renal. Completó tratamiento con 5 bolos de ciclofosfamida IV.
y finalmente el paciente inicia terapia de reemplazo renal en programa de hemodiálisis crónica en marzo del 2020. Actualmente el paciente mantiene un aclaramiento de creatinina residual de 12 mililitros minuto con una diuresis residual en torno a 2 litros. Desde el punto de vista oncológico se mantiene en remisión completa, no hay datos de recidiva tumoral en el momento actual y desde el punto de vista vasculítico sistémico no ha presentado ningún tipo de sintomatología, por lo que no se ha continuado con tratamiento de mantenimiento. Como sabéis, los inhibidores de checkpoint actúan sobre las proteínas CTLA4, PD1 y PDL1. Estos son proteínas llamadas puntos de control inmunológico o checkpoint, que lo que hacen es regular la respuesta inmunitaria del linfocito T. Cuando se bloquean con los tratamientos de inmunoterapia, se produce una disregulación linfocitaria con una hiperestimulación de estos linfocitos T, lo que genera una mejor respuesta o mejor control sobre la célula tumoral. Sin embargo, sus principales efectos o su principal inconveniente es el desarrollo de efectos adversos inmunomediados. Con el fin de contextualizar un poquito más nuestro caso clínico y conocer mejor la relación entre estos fármacos y sus efectos a nivel renal, realizaremos una breve revisión sobre los mecanismos y las principales formas de daño renal asociadas a los inhibidores de checkpoint de la literatura actual. Los mecanismos de daño renal, hoy en día su etiología siguen siendo desconocida. Los procesos que se proponen se basan en el desarrollo de fenómenos de autoinmunidad frente a autoantígenos renales por pérdida de la autotolerancia inmunológica. Esto conlleva pues, a la migración linfocitaria, a la producción de anticuerpos y a la liberación de múltiples citocinas. El fracaso renal agudo asociado a los inhibidores del checkpoint inicialmente se describió en menos de un 1% de los casos. Posteriormente se ha confirmado con estudios posteriores su incremento progresivo en incidencia, llegando incluso hasta el 29% de los casos, según lo identificado en estudios recientes. La mayoría de los datos se centran en la nefritis intersticial aguda inmunoalérgica, ya que es el hallazgo más comúnmente descrito desde el punto de vista histológico. Sin embargo, cada vez existe un mayor reconocimiento de la asociación entre la patología glomerular y el tratamiento con los inhibidores del checkpoint, con estudios que comentan casos en los que se presentan con datos de síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, como ocurre en el caso de nuestro paciente. No es hasta octubre del 2020 cuando se publica la primera revisión sistemática que analiza específicamente todas las series publicadas sobre patología glomerular en relación con tratamiento de inhibidores de checkpoint. En este metaanálisis se identifican 45 casos de patología glomerular asociada a tratamiento con inhibidores de checkpoint confirmado con biopsia. Se describen varias lesiones de patología glomerular, siendo la más frecuente la glomerulonefritis paucoinmune en un 27%, seguida de las podocitopatías en un 24% y de la glomerulonefritis C3 en un 11%. Además, notifican la presencia de MIA en un 41% de los casos. Y bueno, comparando un poquito más con nuestro caso, extrapolando con él, en los casos de glomerulonefritis paucoinmune de este estudio, la mediana de creatinina sérica fue de 4,75, 3 de los 12 pacientes requirieron terapia renal sustitutiva y solamente 2 de ellos tuvieron una determinación de ANCA positivo, lo que nos sugiere que la mayoría de los casos desarrollaron una vasculitis ANCA negativa. Todos ellos fueron tratados con corticoides a dosis de 1 o 2 miligramos kilo día y 4 de ellos adicionalmente recibieron una terapia inicial basada en pulsos de esteroides. Además, 6 de ellos también adicionalmente recibieron inmunosupresión con rituximab en 4 casos y ciclofosfamida en otros 2 casos. La publicación de este artículo ha sido posteriori al caso de nuestro paciente, si bien es cierto que inicialmente nosotros también nos planteamos el tratamiento con rituximab, sin embargo finalmente optamos por el esquema de ciclofosfamida por mayor experiencia en nuestro centro. Los oncólogos estuvieron de acuerdo en todo momento, ya que el paciente permanecía en remisión completa de su enfermedad oncológica y la inmunoterapia constituía parte de un tratamiento de mantenimiento.
Por último, me gustaría destacar que recientemente se ha postulado la existencia de una expresión aberrante de PD1 en pacientes con granulomatosis y poliangeitis. El tratamiento con inhibidores de checkpoint en estos pacientes podría generar una respuesta incontrolada de los linfocitos T y ser la posible causa del daño glomerular. Del mismo modo, se han descrito varios polimorfismos de los genes que codifican PD1 y CTLA4 que parece que aumentan la susceptibilidad de desarrollar vasculitis ANCA a través de una mayor hiperreactividad de los linfocitos T. Esto parece de especial interés en los pacientes que vayan a recibir tratamiento con inhibidores de checkpoint. De hecho, en el caso de nuestro paciente, la coexistencia o la posible coexistencia de estos polimorfismos podrían constituir un trigger para el desarrollo del daño glomerular. Es por esto que planteamos este proyecto en desarrollo de la mano de la doctora Sánchez de la Nieta para determinar la existencia de estos polimorfismos y valorar si aumenta el número de brotes, si aumenta la gravedad de los mismos o si desencadena vasculitis de nuevo. Por último, para concluir, la lesión renal aguda en pacientes en tratamiento con inhibidores de checkpoint no siempre es la nefritis tubulointersticial aguda, de ahí radica la importancia de la biopsia renal. Respecto a las entidades glomerulares, la literatura emergente postula a la glomerulonefritis extracapilar autoinmune ANCA negativa como la más descrita. Sin embargo, estos son datos completamente especulativos y se requieren estudios adicionales para obtener resultados más sólidos al respecto. Respecto al manejo, la suspensión de la inmunoterapia, el tratamiento con corticoides más menos inmunosupresión adicional ha reflejado buenas respuestas. Estudios de base genética y molecular pueden constituir herramientas para evitar el desarrollo de efectos adversos e inmunomediados y valorar terapias alternativas. Y por último, yo creo que con esta charla queda cada vez más constancia de la necesidad de que haya nefrólogos especializados en el ámbito de la onconefrología. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristina y soy la R4 de Nefrología del Hospital Universitario de Badajoz y os voy a presentar este caso dentro del grupo de enfermedades hematológicas. Como sabéis, la anemia hemolítica y la trombocitopenia son los pilares característicos de las microangiopatías trombóticas, presentándose de forma más frecuente bien como púrpura trombótica trombocitopénica y síndrome hemolítico urémico. El fracaso renal es un hallazgo bastante frecuente, sobre todo dentro del síndrome hemolítico urémico, y su presencia genera una alta morbimortalidad si no se diagnostica de manera precoz y se instaura el tratamiento correcto. Sin embargo, debemos recordar que hay otras entidades que cursan con hallazgos clínicos y analíticos similares, sin embargo, su abordaje es completamente distinto. Nuestra paciente es una mujer de 39 años, fumadora hasta hace 4 meses y entre sus antecedentes destacan la sinusitis de repetición, un síndrome del ovario poliquístico y el consumo de anticonceptivos orales. Su padre fue trasplantado de médula ósea por una mielofibrosis primaria y su madre padeció un cáncer de mama. Acude a urgencias por un cuadro de astenia, edema y recorte de diuresis, acompañado de orinas oscuras desde hace aproximadamente 3 meses. A la exploración está normotensa y presenta un estado general, la verdad que excelente. Sin embargo, llama la atención la sobrecarga de volumen generalizada, una marcada e intensa pálida de piel y mucosas y la ictericia conjuntival. Es un control analítico urgente en el que destaca una hemoglobina de 7,7 acompañada de reticulocitosis y 149.000 plaquetas, que si bien no son muy llamativas, hay que destacar que hace un mes tiene unas plaquetas por encima de 200.000 y 3 meses antes por encima de las 240.000. En la bioquímica presenta una creatinina de 7,8 y una elevación de la bilirrubina a expensas de la indirecta, acompañado también de un aumento de la LDH de 3.110. El resto de la bioquímica era anodina. Se hizo también un análisis de orina en el que destacaba la positividad en el método semicuantitativo para los hematíes, sin embargo el sedimento era anodino. Se planteó, por tanto, un amplio diagnóstico diferencial, abarcando desde una patología de gran vaso, teniendo en cuenta que es una mujer joven consumidora de anticonceptivos orales, hasta una microangiopatía trombótica. Se decidió ingresar a la paciente y comenzar el estudio para el tratamiento. Es una placa de tórax, que es normal,
no se observan infiltrados, no se observan tampoco cavitaciones, ningún otro hallazgo. Y en el TAC se observa que los vasos son permeables. Tiene además unos buenos riñones de buen tamaño con un nefrograma adecuado y como hallazgo incidental la presencia de una masa uterina no conocida. Ante los datos sugestivos de hemólisis se le solicita un frotis de sangre periférica, el test de Coombs y lactoglobina, confirmándose la presencia de una anemia hemolítica de origen no inmune y se amplía también todo el estudio de fracaso renal, incluyendo autoinmunidad, proteinograma, factor C3 nefrítico, anticuerpos antifactor H, etcétera, que a lo largo del ingreso todo el estudio va viniendo negativo. Por tanto, tenemos una paciente que tiene una anemia hemolítica que se acompaña de una plaquetopenia, tampoco muy llamativa, una plaquetopenia relativa y un fracaso renal. Por tanto, parece que nos encontramos ante una microangiopatía trombótica. A pesar de que la probabilidad de hallarnos ante una púrpura trombótica trombocitopénica es baja, tanto por la ausencia de clínica neurológica, las cifras de plaquetas, el buen estado general de la paciente, se descarta tras solicitar los niveles de Adams 13. Por tanto, nos hallamos ante un síndrome hemolítico urémico atípico. Parece que el típico lo podemos descartar ya que la paciente niega ninguna clínica digestiva. Por tanto, se inicia el estudio de causas secundarias de síndrome hemolítico urémico. Se solicita una valoración por ginecología de esa masa uterina que es compatible con un mioma uterino. Los niveles de hemocisteína fueron normales. Tampoco se evidencia patología infecciosa. Todos los hemocultivos fueron normales, urocultivos, serologías, incluyendo la serología del COVID. Durante el ingreso se inicia hemodiálisis urgente a través de un catéter venoso central yugular y se inicia tratamiento con bolos de esteroides. Se solicita también la biopsia renal y el uso de eculizumab ante la elevada sospecha de síndrome hemolítico urémico. La verdad que la paciente simplemente con medidas de soporte, como los esteroides, presenta una evolución excelente con descenso progresivo de los parámetros de hemólisis. La hemoglobina al final estaba elevada, niveles normales, recuperación de las cifras de hemoglobina y además una recuperación paulatina de la función renal. En el día 12 se permite por fin dejar las sesiones de diálisis y al día 18 de ingreso la paciente ya presenta una creatinina de 1,32. Recordemos que ingresó con una creatinina de 7,6. En ningún momento llegó a administrarse el eculizumab, ¿vale? Esto es importante. Por tanto, hay varias cosas que nos llamaron la atención del caso. Por tanto, entre ellas, el excelente estado general de la paciente. Por otra parte, la ausencia de hipertensión. Esa rápida recuperación de la función renal y de las cifras de hemoglobina simplemente con tratamiento de soporte sin llegar a administrarse el eculizumab. Y lo más importante de todo, al tercer, cuarto día de ingreso, repitiendo la anamnesis a la paciente, nos cuenta unos episodios de orinas oscuras matutinas que se van aclarando a lo largo del día. Por tanto, nos hallamos ante un caso realmente de hemoglobinuria paroxística nocturna. Se realiza la biopsia renal como se había solicitado y se reciben 2 cilindros de tejido, el mayor de 7 milímetros de longitud, que se obtiene tejido córtico-medular que alberga 5 glomérulos sin alteraciones histológicas relevantes. Tampoco se evidenció daño vascular y a nivel intersticial la fibrosis era mínima, inferior al 10%. Se realizó también en la tinción hematoxilina y oxina. Se observaron unos depósitos marronáceos en el citoplasma del epitelio tubular y también en la luz tubular, que creo que se pueden observar aquí, se ve mejor aquí. Y también unos depósitos densos intraluminales y eosinófilos, que es esto que está redondeado, que podría ser compatible con un cilindro de hemoglobina. También se hizo la inmunohistoquímica de PERS, que fue positiva para el hierro. Esos depósitos marronáceos finalmente fueron positivos con esta técnica, revelando depósitos de hierro en el epitelio tubular. Se solicitó también una valoración por parte de hematología. Hizo un estudio citogenético de sangre periférica y médula ósea que fue
compatible con hemoglobinuria paroxística nocturna por alteración en determinados marcadores en la serie roja y en la serie blanca. Al alta, la paciente tiene una creatinina de 1,2 y se deriva a las consultas externas de hematología, donde se inicia el tratamiento con eculizumab según sus indicaciones. La hemoglobinuria paroxística nocturna es una rara enfermedad hematológica cuya base está en una alteración en la célula pluripotencial hematopoyética. Se produce por la mutación del gen PIGA, que está localizado en el cromosoma X de las células somáticas. Por tanto, es una enfermedad adquirida. Este gen codifica la enzima glicosiltransferasa, esencial en la síntesis del fosfatidil inositol, que es el mecanismo de anclaje para un grupo diverso de proteínas de membrana localizadas en las células hematopoyéticas. La vía alternativa del complemento está permanentemente activada. Los eritrocitos normales están protegidos de la citolisis mediada por el complemento por dos proteínas de membrana, CD55 y CD59. El déficit de estas proteínas es el mecanismo fisiopatológico que subyace a la hemólisis intravascular característica de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Sus manifestaciones clínicas más frecuentes son una presencia de anemia y otras citopenias, una intensa astenia y además la presencia de hemoglobinuria durante las crisis hemolíticas. También se acompaña de fenómenos trombóticos y en distinto grado de un deterioro de la función renal. El grado de afectación renal abarca desde el fracaso renal agudo reversible hasta la enfermedad renal crónica. Además, la enfermedad renal es una importante causa de morbimortalidad en estos pacientes. La liberación del grupo hemo secundaria a la hemólisis intravascular es la principal causa de desarrollo de fracaso renal agudo. Durante las crisis hemolíticas, la hemoglobinuria masiva puede causar un fracaso renal agudo por distintos mecanismos. Por una parte, la toxicidad tubular directa que ejerce el grupo hemo, el aumento del estrés oxidativo, la liberación de radicales libres y el descenso del óxido nítrico van a favorecer la isquemia renal. Y por último, la presencia de hemoglobina libre en la luz tubular unida a la proteína TAM-Horsfall va a formar cilindros de hemoglobina que obstruyen la luz tubular. También la anemia hemolítica crónica, la exposición continua del epitelio renal a la hemoglobina, va a terminar formando depósitos de hierro en forma de hemosiderina. Este es altamente tóxico, aumentando el estrés oxidativo, destruyendo membranas y produciendo apoptosis celular. Además, el estado de inflamación permanente termina favoreciendo el daño renal y la aparición de fibrosis. Por otra parte, también se ha estipulado que la trombosis microvascular, aunque nunca demostrada, puede favorecer la necrosis isquémica cortical y la consecuente pérdida de función renal. En último lugar, también era frecuente observar daño tubular secundario a ciclosporina en la época pre-eculizumab. El tratamiento, ¿cómo evitar llegar a esto? Pues lo principal es evitar la hemólisis, hoy más sencillo gracias al eculizumab, y en caso de instaurarse un daño renal, pues establecer medidas de soporte como se hizo con esta paciente. ¿Qué es lo que yo quiero destacar con este caso que presentamos hoy? Pues que no todo va a ser una microangiopatía trombótica, sino que existen otras entidades que pueden cursar con anemia hemolítica y asociar también un fracaso renal. Que la historia clínica sigue siendo fundamental, aunque al final el diagnóstico definitivo sigue siendo anatomopatológico, y que nuestro objetivo como médicos debe ser tener unos conocimientos médicos lo más amplios posibles para no obviar otras entidades que con hallazgos clínico-analíticos similares presentan un curso, unas implicaciones y un manejo completamente diferentes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los ponentes por estos casos que han presentado, todos muy interesantes. Y ahora pues vamos a dar paso a las preguntas, que tenemos varias que ya han hecho desde casa. La primera va para el caso número 4 de la doctora Álvarez y la doctora García, que es una pregunta de la doctora Gemma Fernández, que pregunta que la del alopurinol, también la del febuxostat, es casi exclusivamente renal, aunque tiene un filtrado glomerular comprometido después del trasplante, que si recomendáis estas dosis supramáximas de alopurinol. Vale, contesto yo si quieres, Patricia. Muchas gracias por la pregunta, muy interesante. En la serie que hemos comentado, que es la más amplia publicada hasta la fecha, los autores puntualizan que estas dosis tan altas de alopurinol se mantengan a pesar de que exista deterioro de función renal.
Y el motivo sería que la enzima no se satura, por lo tanto tendría sentido utilizar la mayor dosis tolerada. Nosotros, bueno, nos parece muy razonable lo que preguntan y creemos que es imprescindible monitorizar la aparición de efectos adversos y probablemente en ese sentido una especial atención a la leucemia, perdón, que sabemos que en pacientes con enfermedad renal preexistente pues el riesgo estaría aumentado. Nuestra experiencia, la verdad es que nuestro paciente la tolerancia ha sido excelente, no ha presentado ningún efecto adverso. Vale, muchas gracias. También ha preguntado el doctor Villacorta que si existe evidencia de cuánto tiempo prolongar el tratamiento con allopurinol a dosis alta y cuál es vuestro planteamiento en un futuro con esta paciente. Pues no existe evidencia acerca de la duración del tratamiento. En esta misma serie, los autores sugieren mantener dosis de al menos 400 miligramos durante al menos 3 meses. Y bien, en nuestro caso, como no era una profilaxis, sino una recaída como tal, se aumentó la dosis de allopurinol, como hemos comentado, hasta 600 miligramos, que se ha mantenido durante 3 meses y actualmente el paciente tiene 400 miligramos al día pautados. El plan es que el descenso sea muy paulatino y lo que sí es que como el defecto metabólico no se corrige, tendrá que mantener el tratamiento de manera indefinida. Vale, también nos han preguntado si os habéis planteado el tratamiento con rampuricasa como terapia puente al allopurinol o al febuxostat. Vale, pues muy interesante también. La rasburicasa es un fármaco urolítico. Es una versión recombinante de la uratoxidasa y lo que hace es metabolizar el ácido úrico en alantoína para que sea más soluble. Por tanto, actúa en un punto distinto de la vía metabólica más adelante y por tanto no evitaría ese acúmulo de 2,8-hidroxiadenina, que es la causa de nuestra patología y que además es independiente de los niveles de ácido úrico. Entonces no tendría sentido utilizarlo. Vale, muchas gracias. Después tenemos una pregunta para el caso número 6, que es el de la doctora García y la doctora Rosello, de la doctora Barros, que si nos podrían volver a comentar la relación del síndrome autoinflamatorio con el hallazgo de una glomerulonefritis posinfecciosa en la biopsia. En realidad, el diagnóstico de glomerulonefritis postinfecciosa se da de forma histológica, o sea, es una glomerulonefritis endocapilar con gran infiltrado inflamatorio agudo y entonces los patólogos decimos probablemente de carácter postinfeccioso. Y sin embargo, son los nefrólogos los que descubren que no es una postinfecciosa y ahora pasa a explicarlo la nefróloga. Claro, si esa biopsia se hubiera hecho a lo mejor durante el primer ingreso, donde no teníamos la misma información, quiero decir, nosotros al haber visto que la evolución del paciente cursaba con cuadros repetidos, ¿no? Entonces esa sospecha diagnóstica no nos cuadraba. En los otros casos que hay publicados de pacientes también con síndromes autoinflamatorios y fracaso renal, el patrón histológico descrito es parecido, también con mucha proliferación endocapilar, pero claro, ya no lo enfocan de la misma manera, ya después de, no sé si son 7 o 8 episodios cuando se hace la biopsia renal, ya no sospechaban una postinfecciosa. Nosotros la biopsia la hicimos al segundo ingreso, al segundo fracaso renal, cuando todavía pues, no estaba el diagnóstico muy asentado, todavía teníamos varios estudios que completar. Y luego quizá destacar que en ningún momento hay un cultivo bacteriano positivo, o sea, se da todo el rato un tratamiento empírico antibiótico, pero ningún cultivo sale positivo ni en pulmón ni en sangre. Vale, muchas gracias. La doctora Gemma Fernández también os pregunta que ante el comportamiento recidivante, si se podría tratar de una glomerulopatía C3, que la tinción de C4D fue positiva, que realmente va en contra de la participación de la vía alterna del complemento, pero si en vuestra experiencia este dato excluye completamente la glomerulopatía C3 y si había alguna otra característica que haga pensar más en posinfecciosa. En realidad, en ningún momento pensamos en la C3, más que nada porque el cuadro histológico no va a favor de un C3. O sea, el patrón es muy endocapilar, muy exudativo, con mucho neutrófilo y mucho polvo nuclear y no es la morfología de un C3. Tenía algo de depósito C3 tipo Garland, o sea, tipo en guirnalda,
lo cual nos iba más a favor de que fuera una postinfecciosa, pero de forma escasa. Y luego también le hicimos un estudio con C5B9, pero tampoco nos aportó mucho aquí. Vale, muchas gracias. Tenemos también una pregunta para el caso número 5 de la doctora Gomás, que preguntan que, bueno, las técnicas para medir anticuerpos antimembrana basal habituales, si creéis que serían capaces de detectar anticuerpos del tipo IgA y sobre todo anticuerpos con monoclonalidad. Si en vuestra experiencia desde el punto de vista práctico, en caso de las patologías estas monoclonales hematológicas con afectación renal, cambia en algo el patrón morfológico que adopta el daño renal sobre el tratamiento o sobre el pronóstico. A ver, la primera pregunta sobre si se podían detectar en suelo, entendido que se refería, es verdad que de forma habitual aquí no se hace. De hecho, el ELISA que detecta es IgG, pero sí que es verdad que hay casos descritos en diferentes centros que han detectado tanto IgA como IgM para antimembrana basal. Lo que pasa es que no es una técnica habitual, en nuestro centro no la hacemos. Y la siguiente pregunta era si el patrón histológico, ¿no?, suponía algún diferente pronóstico. Sí, si la afectación renal cambia algo el patrón morfológico que adoptan las riñonas sobre tratamiento sobre el pronóstico. Hombre, sobre el tratamiento no cambia mucho porque la enfermedad, o sea, lo que se está tratando aquí es la enfermedad de base, que en realidad es una discrasia monoclonal de unas células plasmáticas. Entonces, el tratamiento en este caso en concreto es lo mismo, porque estaríamos tratando el mieloma y la afectación renal en este caso es bastante atípica, que es la antimembrana basal, pero no. En cuanto al pronóstico, hombre, es difícil decirlo, sobre todo porque es un caso que no hay muchos casos descritos. Un poco lo que mencionaba en el tema de la clasificación. Hay muy pocos casos descritos y, por tanto, muy poco de pronóstico. Pero es verdad que todos los casos que hemos estado investigando de monoclonales suelen tener, más que una rápida progresiva, una evolución lenta, más larvada. Aún así, pues como en este paciente, al final termina en enfermedad, o sea, en una crónica avanzada. Sí que puede haber diferentes pronósticos según la afectación. En este caso, pues bueno, ha sido al final avanzada, o sea, ha terminado prediálisis en cuestión de 5 años. Claro que el diagnóstico no sabemos si previamente también se había diagnosticado. Entonces, en cuanto al pronóstico, poco puedo decir. Creo que este señor no ha sido de los más rápidos. Podría haber tenido un curso mucho más agresivo. Vale, muchas gracias. Después tenemos también alguna pregunta para el caso número 8, que nos pregunta que el paciente no presentó progresión de su enfermedad oncológica. ¿Es porque se reinició la inmunoterapia cuando estaba ya en programa crónico de diálisis? No, en realidad no se inició ningún tipo de tratamiento oncológico posterior. Y además ha salido de diálisis ahora, cuéntalo, Almudena. Sí, la verdad que la evolución desde el punto de vista de la función renal parecía que había sido una evolución rápidamente progresiva, que había desembocado en la diálisis, pero posteriormente en los controles analíticos que le hemos ido haciendo, la verdad es que ha ido recuperando tanto diuresis residual como aclaramiento de creatinina. Y lo que se está planteando ahora en este momento es precisamente la salida de diálisis y seguir viendo la evolución del paciente. Desde el punto de vista oncológico también sigue estable y sigue con sus controles, sus pruebas de imagen de control y su seguimiento por parte de oncología sin ningún tratamiento en el momento actual. Vale, la doctora Gemma Fernández también, bueno, cuenta además de que está mejorando, pregunta si la lesión renal, que si la ponéis en relación con el tratamiento de checkpoint, ¿cómo explicáis la recaída y la mala evolución a pesar de haber retirado el tratamiento? Ahora, a ver si está mejorando o no. De todas formas, yo aquí me meto porque la pobre si no Almudena, pero es verdad que fue el confinamiento, fue el COVID y tal, entonces el paciente estaba con poca diálisis, un poco a demanda, pues una vez a la semana, a veces 2, pero cuando vino todo lo que vino, la pandemia, pues la verdad es que bueno, pues se decidió incluir en diálisis, pues porque no estábamos los facultativos, estábamos de baja, no sé qué, entonces se incluyó. Entonces se pusieron solo 5 bolos de ciclofosfamida porque se quedó en diálisis y curiosamente pues hemos seguido porque tenía función renal residual y bueno, pues esta semana por primera vez no se ha dializado ya. Entonces bueno, eso es un caso bonito, pero bueno, como hubo una pandemia por medio, pues no podemos contar totalmente
cómo hubiese ido si hubiésemos puesto un sexto bolo de ciclofosfamida, aunque no sea lo que ahora mismo en la poca evidencia que hay, pues parece que se está diciendo, ¿no? Que no la ciclofosfamida y buscar otras alternativas terapeutas. Entonces, también, y después de ver, bueno, considerando los antecedentes oncológicos, que si la ciclofosfamida debe ser la primera opción o plantearse también el rituximab si está disponible. Entonces eso te va a contestar ella. Que sí, la verdad que fue algo controvertido. Desde el primer momento, la verdad que barajamos ambos tratamientos, sobre todo por la enfermedad tumoral, de cara a que la ciclofosfamida, siendo un diagnóstico reciente, pues bueno, podría empeorar el pronóstico desde el punto de vista oncológico. Se lo planteamos a los oncólogos y fueron ellos los que también estuvieron de acuerdo en plantear la ciclofosfamida, sobre todo por el tema de mayor experiencia aquí en nuestro hospital. Pero bueno, es verdad que en la literatura emergente un poquito también lo que empieza a salir a relucir es que se puede plantear el rituximab, ya que en las glomerulonefritis y en la vasculitis parece que han demostrado más o menos los mismos resultados. Vale. También acaban de preguntar a la doctora Loreto Fernández que si creéis que el tratamiento inmunosupresor en una vasculitis secundaria a inhibidores de checkpoint no puede afectar a la recidiva o a la patología tumoral de base, que eso yo creo que ya lo habéis contestado. Y después que habría que tenerlo en cuenta para la inmunosupresión que utilicemos. Que pregunta si vuestro paciente no tenía enfermedad metastásica, porque habitualmente estos fármacos se utilizan en pacientes con enfermedad metastásica. Bueno, el paciente no tenía enfermedad metastásica y en referencia a lo de mantener el tratamiento inmunosupresor a la vez que se inicia tratamiento con inhibidores de checkpoint en paciente con ya patología tratada con inmunosupresores, lo que se ha visto recientemente es que mantener esa inmunosupresión a la vez que el tratamiento de checkpoint inhibitors pues disminuye la respuesta de la inmunoterapia y encima aumenta el riesgo de recidiva de cáncer o la progresión del cáncer. Por lo que nos planteamos es que de aquí adelante, es que hay muy poco evidencia, ¿no? Pero de aquí adelante probablemente hay que plantear qué inmunosupresión se le pone si pasa. Por supuesto, yo creo que ciclofosfamida no. Rituximab está controvertido, incluso están planteando el inhibidor de interleuquina 6 en la vasculitis, en las recientes publicaciones. Entonces, bueno, es una cosa que está emergiendo y bueno, pues hay que ver, ¿no? Este paciente fue bien, pero los siguientes pues hay que planteárselo. Por eso decíamos también un poco que hay que hacer ese proyecto que yo digo, que además las vasculitis, pues juntar todas las vasculitis, que será el siguiente proyecto de Glose, ¿no? Buscar todas las vasculitis con inhibidores de checkpoint y ver un poco qué hacemos con unos y con otros y ver también si presentan ese polimorfismo para que nos planteen otras alternativas terapéuticas diferentes a la inmunoterapia. Yo tengo una pregunta. En el artículo ese que habéis comentado, que lo han publicado recientemente, había 27% de pacientes con vasculitis, ¿no? ¿O dicen en el artículo el porcentaje de semilunas? No. No lo dice, ¿no? No me acuerdo. Ahora han publicado otro en el 21, en enero del 21. Si quieres luego yo te lo mando. No lo tengo aquí porque estoy en otra charla a la vez, pero es uno de enero del 2000 y es un grupo de Canadá y también cuentan como mayor incidencia de las vasculitis y sí especifican las biopsias. Entonces, si quieres luego por privado, me mandas y te mando el artículo. Pero vamos, es de enero del 2021. Vale, muchas gracias. Perdón, Cristina, una preguntita que quería hacerle a los compañeros del caso número 8, de inhibidores de checkpoint. Dijeron, no sé si se explicó, pero dijeron que habían hecho el estudio genético de los polimorfismos, pero no habían obtenido el resultado. ¿Tenía mutación finalmente? No, pero no, ¿qué va? Estamos en ello. O sea, es un proyecto que estamos con genética. Vale. Y la idea, que es la última diapositiva que ha puesto Almudena el juez, pues es intentar hacer en todas las vasculitis, en las vasculitis que inician inhibidores de checkpoint, hacer los polimorfismos, pero estamos en ello, todavía no. Sí. Vale. Y en los casos que inician inhibidores de checkpoint y hacen una vasculitis, como este caso, otro que tenemos ingresado, que hemos biopsiado, pues en esos también hacer los polimorfismos y ver si en casos y controles si merece la pena hacer esos polimorfismos, porque a lo mejor sí,
de cara a plantearnos que en esos pacientes pues, los inhibidores de checkpoint no son los más adecuados como alternativas terapéuticas. Perfecto, gracias. Bueno, tenemos también otra pregunta que yo creo que ya nos quedan pocas para el caso número 6 de la doctora García, que pregunta que en este caso pues sería interesante realizar microscopía electrónica teniendo en cuenta que tiene una gammapatía monoclonal de base y hay casos de glomerulonefritis recidivante que se han descubierto posteriormente algún tipo de depósito organizado. Y bueno, de la misma manera quiere resaltar la importancia de poder realizar la inmunofluorescencia en parafina con pronasa. La inmunofluorescencia con pronasa se realizó en parafina. Sí, y no había cadena monoclonal. Electrónica es que en este caso no había suficiente material y no pudimos hacer. Pero muchas gracias porque realmente sería muy interesante haber tenido la electrónica de este caso y así poder tener el estudio completo. Vale. Y después preguntan desde Chile, preguntan para el caso este también, que si en el caso del paciente este, ¿cuáles son los estudios del panel autoinflamatorio? O sea, el panel autoinflamatorio se incluye una amplia extensión de genes. Lo que pasa es que ¿te refieres a las mutaciones que le han salido a nuestro paciente del MYD88 y el NLRP? Porque incluyen incluían varias, que yo recuerde más de 10. Es que no las... Bueno, que las puedo decir, son las que incluían... No sé muy bien a qué... Los estudios del panel autoinflamatorio. Claro. Es un panel de la autoinflamatoria. En Barcelona, en la unidad de Rosterio, en la unidad de autoinflamación. Vale, se envió a Barcelona y ahí es un panel que viene ya preparada con varias mutaciones, de los cuales pues solo se detectaron 2. Tengo la foto, lo que pasa es que, claro, no la pude incluir en la presentación, tampoco me detuve a hablar de ella, pero sí que son varios los genes que están estudiados. Vale, todos ellos implicados en eso, en vías de la inmunidad innata. Vale. Bueno, pues por ahora ya no hay más preguntas. Yo no sé si el doctor Nazco quiere hacer alguna pregunta. No, una pregunta como tal no, pero bueno, a modo de comentario, pues llama la atención, bueno, hay casos, todos los casos interesantísimos de los cuales pues aprendemos y suerte si algunos llegamos a ver otra vez algún caso de los que han presentado hoy. Pero llama la atención, por ejemplo, en el caso 6 del fracaso renal agudo recidivante, cómo estos casos tiene que haber varias recidivas. Ojalá pudiésemos llegar a un punto en el que pudiésemos atraparlo antes, pero logras o empiezas a sospecharlo tras varias recaídas y ojalá pudiésemos encontrar la forma de evitar eso, ¿no? Pero bueno, pues nada, me imagino que como comentaron las compañeras, pues está en estudio, sigue expandiéndose el tema, pero son estas cosas que dicen que, bueno, tiene que haber varias recaídas y recaídas hasta que comienzas a sospecharlo. Y suerte si lo tienes en mente y debes comenzar a pensarlo para llegar al diagnóstico. Así que, pues, genial. Pues nada, muchas gracias, Ángel. Y si no hay más preguntas, yo creo que damos por finalizada esta mesa de casos. Y eso, muchísimas gracias a los ponentes, a los organizadores. Y ahora creo que, si no recuerdo, hay un pequeño descanso y seguimos con la siguiente mesa. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos.